Bienvenidos a la Lección Divina de este día. Hoy vamos a tomar el capítulo 25 del libro de Job y damos por título a esta Lección Divina Grandeza de la Divinidad. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, para iniciar este encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que acojamos dócilmente tu palabra. Esta palabra que inspiraste a los autores sagrados para que la pusieran por escrito y llegara a nosotros en palabras humanas, y así poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Que también hoy dejemos que tú seas quien nos guíe, que nos ilumines y asistas para poder comprender el sentido de las Escrituras y poderlas poner en práctica. No queremos ser oyentes olvidadizos, como dice la carta de Santiago, sino al contrario, ser dichosos, como dice Jesús, porque escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el texto que vamos a tomar y que leemos con atención, que tratamos de percibir todos los detalles que tiene el texto, es este capítulo 25. Apenas son 6 versículos. Es un poema muy breve, una intervención muy breve de Bildad de Suaj, pero que tiene también mucho que decirnos, como toda la palabra de Dios. Bildad de Suaj respondió así: soberanía y terror le escoltan, impone la paz en sus alturas. ¿Se pueden calcular sus tropas? ¿Sobre quién no se alza su luz? ¿Cómo ser justo el hombre ante él? ¿Cómo ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas le parecen puras, cuánto menos el hombre, esa carroña, cuánto menos el gusano humano. Palabra de Dios. ¿Qué dice en sí mismo este texto? Como ocurría en el capítulo anterior, de nuevo aquí nos vemos enfrentados a algunos problemas, esta vez no tanto relativos al texto cuanto a las dimensiones de esta intervención de Bildad. Si las comparamos con la extensión que el poeta concede al resto de las intervenciones hasta el momento, salta a la vista que este poema ha perdido parte de su material durante la transmisión del texto del libro, o bien que forma parte de otro discurso y que un recopilador lo ha recolocado aquí, añadiendo el encabezamiento del versículo 1, Bildad de Suaj respondió así. A pesar de las dudas, la mayor parte de los exégetas o intérpretes de la escritura creen que efectivamente este poema pertenece al discurso original, si bien lo enlazan con ciertas partes de los poemas siguientes. Siendo tan breve, pues sí desconcierta que los poemas que hemos estado leyendo pues son muy largos, sobre todo los de Job, pero los de sus adversarios pues también pasan de los 20 versículos o 20 versos que va teniendo el poema, y aquí apenas son 5 versos que contiene este poema. Entonces tenemos ese dato que llama la atención. Desde luego, nosotros partimos del texto tal como está, como ha llegado a nosotros, porque este es el texto canónico, el texto que norma nuestra vida, y por eso
En él vamos a detenernos, así como está, tal cual, para hacer nuestra lectura atenta. El poema empieza en forma abrupta, en un tono hímnico, sin ningún tipo de introducción, que probablemente se pudo perder. No menciona la divinidad, lo hará hasta el versículo 4, a quien se le atribuyen la soberanía y el terror, y que describen su naturaleza. Dice el verso 2, soberanía y terror le escoltan. ¿A quién? A Dios. Impone la paz en sus alturas. ¿Cuáles alturas? ¿De quién son esas alturas? De Dios. La soberanía se refiere al señorío, al dominio, al gobierno. Por su parte, el terror debe mantener el sentido propio de miedo y pavor. El terrible soberano impone la paz en sus alturas, dice el verso 2b. El término alturas hace referencia a las esferas celestes donde Yahvé habita. Despliega su poder imponiendo la paz, shalom en hebreo, desde su morada. El verbo hebreo que aquí traducimos por imponer, en realidad significa hacer. Se trata de un verbo frecuentemente utilizado para describir el hacer creacional divino. Así lo tenemos en Génesis 1:31, 2:2, en Isaías 44:24, 45:7, en el Salmo 96:5, 104:19 y el Salmo 146:6, entre otros textos. En estos textos el verbo hacer se refiere precisamente a ese hacer creacional. Está refiriéndose al principio, en el que Dios creó todas las cosas. Por ejemplo, Génesis 1:31 dice, así hizo Dios, así formó Dios o creó Dios todas las cosas, y el séptimo día descansó. Entonces, es ese hacer de Dios que se refiere a su creación. Yahvé hace o confecciona la paz, es decir, trata de que todo vuelva al diseño creacional de los orígenes. Cuando dice impone o hace la paz en sus alturas, Yahvé está está confeccionando, está tejiendo la paz, esa paz que ha querido desde el principio de la creación y que la quiere restituir, la quiere restablecer. La imagen del soberano que confecciona la paz con su poder va acompañada de la imagen del Dios guerrero. Dice verso 3a, ¿se pueden calcular sus tropas? Yahvé, el mítico Dios del cosmos, ese ser poderoso y terrorífico, se identifica con la luz de la que es su fuente. Y así dice el verso 3b, sobre quien no se alza su luz. Es evidente que la expresión su luz equivale a la luz que es Él. Bildad nos hace descender vertiginosamente de las puras esferas celestes para contemplar la penosa y sórdida condición humana. Cómo ser justo el hombre ante Él. Cómo ser puro el nacido de mujer, dice el verso 4.
Observemos aquí el doble paralelismo sinonímico. Ya en una ocasión les comentaba que la poesía hebrea se maneja por el paralelismo de sus miembros y que puede ser sinonímico o antitético cuando las ideas son totalmente opuestas, o sintético, o sea, que da una idea hacia adelante de lo que se ha expresado en el primer término. En este caso, pues, estamos en este paralelismo sinonímico. Y los términos sinónimos son justo y puro. Son dos, en nuestra lengua, tienen dos sentidos diferentes. Si buscamos en el diccionario la definición de justo y sus sinónimos, nunca nos va a poner puro como sinónimo de justo. Y lo mismo a la inversa. Buscamos puro y nunca va a quedar justo como sinónimo. Sin embargo, el poeta los hace sinónimos. Esto es lo importante que hay que saber descubrir en el texto. Lo mismo, el otro paralelismo sinonímico, hombre nacido de mujer. La expresión nacido de mujer no la ocupamos nosotros, es una expresión muy semítica, y entonces hay que reconocer este valor que el poeta da a los términos hombre, que es igual a nacido de mujer. Observemos el justicia y pureza son cualidades de la divinidad. Ni siquiera las huestes divinas, la luna y las estrellas del verso 5, pueden alardear de pureza a los ojos de Él. Y aquí aparece nuevamente el nombre Él como nombre de Dios. Cuanto menos el hombre, va a decir el verso 6, esa carroña. Cuanto menos el gusanillo humano. Estas expresiones que no son meros recursos retóricos para definir la pequeñez y asquerosidad del ser humano, sino que en realidad el poeta los está utilizando para definir al hombre como un ser para la muerte. La carroña, los animales carroñeros se comen precisamente la carroña, o sea, la carne de los animales muertos. Y entonces es esa expresión, el hombre, un ser para la muerte, cuanto menos el gusano humano, o sea, el gusano que se va comiendo la carne, los restos mortales de una persona que es sepultada. Este breve discurso de Bildad está perfectamente estructurado en una disposición concéntrica. Y tenemos en la primera idea la letra A mayúscula, que nos da la idea de soberanía en el cielo. En el verso 2 lo encontramos. Luego, la idea B, tropas y luminosidad. Esto lo encontramos en el verso 3. Luego la letra C, y que queda al centro de la estructura concéntrica, no justo y no puro, el verso 4. Luego, la letra B', estrellas, pureza, que va a quedar en oposición a tropas, luminosidad, del verso 5. Y la letra A', bajeza en la tierra, en el verso 6,
y que queda en oposición con soberanía del cielo en el verso 2. Entonces esta estructura concéntrica va relacionando los términos A y A', B, B', y la letra C, la idea que queda en el mero centro, es la más importante. Esta es la manera como en la literatura bíblica se usa estas estructuras concéntricas. Son muy importantes, son muy hermosas cuando las descubrimos y eso nos ayuda precisamente a interpretar el texto. Bueno, con esta estructura concéntrica y con lo que hemos dicho de este brevísimo poema, vamos ahora a pasar a la meditación. Queremos hacer una meditación reposada de la palabra de Dios. Volvemos a leer el texto, ahora preguntándonos, ¿qué me dice a mí este texto? Bildad de Suaj respondió así: soberanía y terror le escoltan, impone la paz en sus alturas. ¿Se pueden calcular sus tropas? ¿Sobre quién no se alza su luz? ¿Cómo ser justo el hombre ante él? ¿Cómo ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas le parecen puras, cuánto menos el hombre, esa carroña, cuánto menos el gusano humano. Partiendo de la estructura concéntrica del poema, podemos llegar a preguntarnos el sentido del texto para nosotros, aquí y ahora. Podemos responder a la pregunta, ¿qué nos dice el texto a nosotros? La estructura concéntrica ayuda a identificar las relaciones en que el poeta pone los términos y las ideas. Los elementos de la estructura se relacionan como en círculos concéntricos, quedando al centro la idea fundamental que el poeta quiere resaltar. Así, a la soberanía de Dios que tiene en el cielo, se opone la bajeza del hombre, ser para la muerte, que habita en la tierra y que ha sido formado de la tierra y a esa tierra volverá. Aquí recordemos la narración de Génesis 2, dice que Dios tomó barro y con ese barro modeló al hombre como un artesano. Y cuando en el capítulo 3 el hombre comete el pecado y viene la consecuencia de su pecado, Dios le dice, tus días quedan contados y volverás al polvo del que fuiste formado, del que saliste, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esta oposición entre la soberanía de Dios que se da en el cielo, los ángeles que le obedecen, que no cuestionan la voluntad de Dios porque la pueden conocer perfectamente, ellos sí la pueden comprender perfectamente. Esta es una característica de la criatura angélica, su conocimiento perfecto. Nuestro conocimiento es discursivo, vamos conociendo poco a poco y poco a poco vamos comprendiendo mejor las cosas. Entonces, esto que nos presenta el texto, pues es lo que nos va a hacer referencia el texto en este primer versículo. Y entonces en oposición, la tierra en donde el hombre pues vive sus días contados, el hombre que es un ser para la muerte. Frente a esto, esta oposición radical entre creador y criatura, hoy pregúntate, ¿cómo vives tu ser criatural? O sea, tu ser de criatura. ¿Cómo te sientes ante tu creador? ¿Te sientes como un gusano? ¿Te sientes como alguien insignificante?
o te sientes como Jesús ha querido introducirnos ahora a la presencia de Dios como su Hijo. Hemos llegado por el bautismo a ser hijos en el Hijo. Y sin dejar de ser criatura y ser para la muerte, nuestros días sí están contados, sin embargo, nuestra vocación en Cristo es la de ser hijos y ahora por toda la eternidad. En la segunda idea de la estructura concéntrica tenemos a las tropas del soberano y su luz, que invade todo, se relacionan en oposición aún los grandes astros del cielo que ni siquiera tienen luz propia, y aunque nos parecen innumerables, sobre todo las estrellas, no se comparan con las tropas de Yahvé. Frente a esta diferencia de la realidad, ¿cómo te sientes como criatura? Si la luz de Dios habla de su bondad y santidad, ¿te sientes envuelto por ellas? ¿O más bien es algo que te puede aterrar? Finalmente, al centro de la estructura concéntrica queda la idea principal: pureza y justicia del hombre ante Dios. ¿Cómo ser puro y justo si estas son cualidades naturales de Dios? ¿Cómo poder llegar hasta esa pureza y justicia? Si es propio de Dios solamente ser puro, santo, ser justo, entonces ¿cómo puedo, como hombre mortal, con mis días contados, llegar a esa pureza? ¿Podré llegar a ello? A veces lo sentimos tan lejano porque se nos olvida que en Cristo Jesús hemos sido justificados delante de Dios. Y por esa justificación que Jesús ha obrado en nosotros, por el bautismo, ahora estamos llamados, del día de nuestro bautismo, participamos de la santidad de Dios. Hemos sido, como dice la carta de los Colosenses, hemos sido llamados a ser santos e irreprochables a los ojos de Dios por el amor. Y entonces cuando pesan más nuestros pecados, nuestra condición de pequeñez, y eso nos aterra delante de Dios, pues nos hace falta abrirnos más a la acción de Cristo en nosotros, en esta lectura creyente de la Biblia que estamos haciendo. Nos hace falta más conocer la enseñanza del Nuevo Testamento para que podamos nosotros vivir en esta nueva relación con Dios. Vamos a pasar ahora a la oratio. Oramos con la misma palabra de Dios. Una vez más, leemos atentamente el texto y permitimos al Espíritu Santo que nos ayude a dirigirnos a Dios en oración, que supone la pregunta: ¿qué digo ahora al Señor como respuesta a su palabra? No olvidemos que la oración puede ser como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, y este es el modo primero con el que la palabra nos cambia. Bildad de Suag respondió así: soberanía y terror le escoltan, impone la paz en sus alturas. ¿Se pueden calcular sus tropas? ¿Sobre quién no se alza su luz? ¿Cómo ser justo el hombre ante él? ¿Cómo ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas le parecen puras, cuanto menos el hombre, esa carroña, cuanto menos el gusano humano. Señor, reconozco tu soberanía
tu grandeza y el terror que la divinidad impone a la criatura. Tú eres el totalmente otro, el trascendente, el Dios inalcanzable por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia naturaleza humana. Y por eso en muchos momentos experimentamos ese terror frente a ti. Sin embargo, en tu Hijo Jesucristo, te has querido hacer cercano a nosotros. En tu Hijo Jesucristo, has querido darnos una nueva manera de ser delante de ti. Y ahora somos tus hijos. Pero no siempre hemos sentido ese orgullo, un orgullo bien entendido, esa alegría, ese gozo del corazón de saber que tenemos a un Padre tan grande, tan soberano. A veces nos comparamos, por ejemplo, con los hijos de los presidentes de las naciones, de los reyes, y pensamos, si yo fuera hijo de tal presidente, de tal rey, y como que eso nos llena como de una esperanza, ¿no? De sentir la grandeza. Sin embargo, somos más que los hijos de los reyes de la tierra, de los gobernantes de la tierra, porque somos tus hijos. Y aunque es cierto que por nuestra propia naturaleza y si nos apoyamos solo en nuestras fuerzas, no podemos llegar a ser puros ni justos, y queriéndolo ser, entonces nos apoyamos en tu gracia. El apóstol Pablo ha llegado a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hoy yo quiero agradecerte que por tu gracia, no por mérito mío, soy lo que soy. Soy tu hijo. Y me siento amado, y me siento abrazado, y me siento impulsado a esforzarme, aún en mi pequeñez, a ser justo, a ser puro, santo. Ayúdame, Señor, porque sin ti no lo puedo hacer. Santa Teresita le decía a tu Hijo Jesús, atráeme, Señor, y correremos, citando una expresión del libro del Cantar de los Cantares. Y Teresita comprendía que si ella era atraída, no iba a ir solamente y sola a Jesús, sino que por el amor a Jesús iba a llevar a muchas almas hacia Él. También hoy te digo, atráeme y correremos. Si tú me atraes a mí, yo no iré solo a ti, Padre. Iré con muchos hermanos por quienes estoy queriendo dar la vida, a quienes estoy queriendo hacer llegar tu amor. Atráeme y correremos. Que nunca deje de experimentar la alegría de ser tu hijo y aún en mi pequeñez, que pueda saberme abrazado por tu amor. Vamos a pasar a la contemplación. Por cuarta vez volvemos a leer el texto
pero de una manera contemplativa. Es decir, durante esta cuarta lectura del texto, aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad. Y nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. Recordemos que San Pablo en la carta a los Romanos dice: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo. Hoy queremos analizar detenidamente y sin miedos qué me pide cambiar Dios a la luz de esta palabra que hemos leído. Bildad de Suag respondió así: soberanía y terror le escoltan. Impone la paz en sus alturas. ¿Se pueden calcular sus tropas? ¿Sobre quién no se alza su luz? ¿Cómo ser justo el hombre ante él? ¿Cómo ser puro el nacido de una mujer? Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas le parecen puras, cuanto menos el hombre, esa carroña, cuanto menos el gusano humano. Para esta contemplación, consideremos esto. Es probable que Bildad, a pesar de su brillante lección tan bien aprendida, sea consciente, aunque no lo diga, de la aporía teológica aprendida en la que están enzarzadas sus ideas. Una aporía hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles. En tales casos, las aporías se presentan como dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa. Entonces, aquí Bildad está presentando una aporía teológica que ha aprendido de atrás, ¿no? Es el pensamiento del Antiguo Testamento que ha dominado a Bildad, como a sus otros amigos, y es lo que le presenta a Job. Y la aporía lleva a esto, a este planteamiento. ¿Cómo puede exigir alguien al ser humano unas cualidades de justicia y pureza que se subtraen necesariamente a su capacidad natural? ¿Cómo puede responder un ser creado, naturalmente caduco e imperfecto, a las exigencias de un ser creador, naturalmente perenne y perfecto? O sea, ¿cómo Dios nos pide algo propio de Dios que no está en nuestra naturaleza humana? No es la primera vez que los amigos de Job hacen gala de su pericia en aporías, que convierten su discurso necesariamente en una rancia y dañina ideología. Y cuando la teología se convierte en ideología, cuando Dios queda reducido a la cualidad de entelequia, la entelequia es un término que en filosofía se usa para referirse a cosas, personas o situaciones perfectas e ideales que solo existen en la imaginación. Entonces, cuando Dios queda reducido a la cualidad de entelequia, o sea, de una cosa ideal, pero solamente imaginaria, nada real, nada alcanzable, entonces automáticamente deja de ser
interesante a la gente. Cuando la teología es comercializada a través de una ideología, Dios se convierte en un ser maniatado, manipulable e indefenso. La conversión a la que nos llama el Señor debe llevarnos a cambiar nuestros viejos argumentos acerca de Dios que no convencen a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, y más bien alejan del verdadero Dios a quienes queremos convencer. Especialmente el discurso acerca de Dios no convence a los jóvenes, no porque Dios no sea atractivo para los jóvenes, sino porque los adultos, sumidos en ideas rancias respecto de Dios, no les hemos sabido presentar al Dios vivo y verdadero, al Dios que Jesucristo nos ha revelado y a quien nos ha acercado por pura gracia y amor incondicional. La conversión a la que nos llama Dios debe abrirse a una manera diferente de relacionarse con Dios, de modo que quienes nos vean deseen entrar a vivir una relación semejante con el Dios de Jesucristo, que es Abba, es decir, Padre. Por eso el Papa Juan Pablo II, y así siguiendo su enseñanza, el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, nos han pedido que transmitamos una nueva evangelización, no porque va a ser un nuevo evangelio. Ya San Pablo en la carta a los Romanos ha dicho que no podemos cambiar el evangelio, pero la nueva evangelización, la nueva forma de anunciar el evangelio, dice el Papa San Juan Pablo II, debe ser nueva en su ardor, en su expresión y en sus métodos. Y entonces cuando nosotros nos quedamos con ideas parciales que aprendimos, y a veces aprendimos mal, en nuestra catequesis fundamental, muchos de nosotros, de mi edad, y todavía lamentablemente muchos de este tiempo, nos quedamos con una catequesis solamente de la primera comunión. En mi tiempo, en un año nos preparaban para la primera comunión. Y con que nos aprendiéramos unas oraciones y que aprendiéramos de memoria los mandamientos, aunque no entendiéramos de qué se trataba, y que aprendiéramos de memoria el credo y algunas oraciones, con eso bastaba para hacer nuestra primera comunión. Pero experiencia de Dios, experiencia del Dios bueno, del Dios vivo que se preocupa por nosotros, muchas veces no lo tuvimos. Y por eso, cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios anquisolado, un Dios viejo, o un Dios al que nosotros hemos envejecido, y que ya no nos es funcional ni a nosotros mismos ni a los demás. Por eso, frente a este poema, nuestro cambio de mentalidad, esta conversión que el Señor nos pide, y vuelvo a repetirlo, nos lo ha pedido en las Lectio Divina anteriores, este cambio de mentalidad respecto de Dios es urgente para nosotros mismos y sobre todo para cuando anunciamos a Dios a los demás. Este cambio de mentalidad obviamente nos llevará a un cambio del corazón. Si yo tengo la mente de Cristo y he podido asimilar que Dios es Abba, Padre, entonces mi relación afectiva con Dios será como Padre. Y el Padre bueno, el Padre que me ama tanto que me ha enviado a su Hijo Jesucristo para mi salvación. Y el Padre que aunque es un juez justo, pero por ser Padre es misericordioso a la hora de juzgarme a mí su Hijo.
Necesitamos esta conversión de la mente y del corazón. Y solamente así podremos llegar a un estilo de vida diferente, en donde no haremos las cosas por temor a Dios, sino precisamente movidos por el amor de Dios y queriéndole mostrar nuestro amor en esas obras. Permitamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando esta mentalidad, que se forme en nosotros la mente de Cristo. Con esta meditación, contemplación, vamos a dar el último paso, como parte de la contemplación, a la acción. Es decir, queremos ir del texto a la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué compromiso asumo el día de hoy para hacer vida esta palabra de Dios? Y yo quiero asumir el compromiso doble una vez más de seguir creciendo en la comprensión y sobre todo en la vivencia de Dios como Padre. Dejarme llevar de la mano por mi hermano Jesús para que me muestre al Padre y permitirle al Espíritu Santo que Él vaya cambiando mi mentalidad. Y como compromiso también para los demás, seguir anunciando al Padre Dios, el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios que si bien sí es soberano y es justo y a Él solo le pertenece la santidad, pero que ha querido acercarse a nosotros, salir a nuestro encuentro y llevarnos a una relación de comunión con Él. Me comprometo pues a seguir anunciando al Dios de Jesucristo, al Abba, es decir, Padre. Formula tú también tu propio compromiso, anótalo si es oportuno, si te ayuda, para que lo estés recordando constantemente. Vamos a concluir esta lección divina agradeciendo a Dios que nos ha dado esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, porque has salido a nuestro encuentro, te nos has mostrado de una manera diferente. Algunos ya te conocíamos como Padre y ya nos relacionábamos así como Padre. Y sin embargo, no dejamos de experimentar la alegría y el gozo en nuestro interior de volver sobre esta reflexión de que eres Padre. Gracias porque nos hace sentir este gozo. Somos tus hijos. Ayúdanos para que pongamos en práctica nuestros propósitos que brotan de esta lectura orante de tu palabra. No son simplemente propósitos espontáneos nuestros, sino que quiere ser compromiso al don de tu palabra que nos has concedido. Te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No olviden y no dejen de experimentar, Dios está con nosotros siempre. Es el Padre bueno que nos acompaña, que nos salva.